Los acontecimientos de esta historia comienzan en el Ducado de Lavian. En la finca de este ducado, en una de las habitaciones, se encontraba la protagonista en el cuerpo de una niña. La criada preguntó a la niña si quería comer y allí, con todo su aspecto, demostró que lo deseaba. La niña además le dijo a la protagonista que era muy bonita y ni siquiera lloraba por eso. También se dio cuenta de que le parecía que la niña tenía mucha hambre, porque casi se lo había acabado todo, pero al mismo tiempo ni siquiera caprichosa, y ella la llamó un bebé cariñoso. En ese momento, la heroína se dio cuenta de que no lloraba ni era caprichosa, ni porque fuera especialmente amable y cariñosa. Todo se debía a que esta vida era su tercera vida. En ese momento, pensó, no puede ser selectiva con la comida a tan corta edad, ¿verdad? Al cabo de un rato, la niña a la que cuidaba preguntó cuándo le darían por fin un nombre a su hijita. La niña se preguntó si aún no tendría nombre, pero pensó que estaba bien, porque esta era su tercera vida, así que no importaba si tenía nombre o no. Todo esto porque en su vida anterior nació como una niña no deseada y murió, viviendo una vida miserable. La heroína recordó lo que su padre le había dicho en una de sus vidas, que su madre le había obligado a quedarse con la niña. Así que no tenía por qué esperar que él la considerara su hija. Así fue como en su primera vida fue hija ilegítima de una familia Chebol. A pesar de no ser una heredera de nacimiento, sus parientes decidieron masacrarla por sus propiedades. A causa de estas sangrientas acciones, fue asesinada en su primera vida. En su segunda vida, nació como hija ilegítima del líder de una secta. A su padre siempre le sorprendió que la niña no llorara ni siquiera a la vista de la sangre, y le resultó muy interesante. También le dijo inmediatamente que si quería sobrevivir, tendría que esforzarse más en la vida. La heroína estaba muy contenta, porque al menos su segundo padre se comportaba como un padre de verdad. Aunque no fuera poco, seguía pasando bastante tiempo con ella. La niña, por su parte, estudiaba artes marciales con diligencia para ganarse su reconocimiento. Pero un día la heroína se dio cuenta de que él solo la mantenía con vida por capricho. Una vez le pisó la mano a su hija y la llamó descarada, mientras se preguntaba si lo aguantaría todo. La niña se quedó entonces muy sorprendida por tales acciones, y su padre declaró que mantenerla con vida era como entregar sus habilidades en artes marciales a unos desconocidos. También dijo que la destruiría. Todo esto sucedió porque su padre vio los esfuerzos de su hija como una amenaza para su poder y la echó. También la llamó hija del diablo. La protagonista huyó y se dio cuenta de que, después de todo, ya no podía utilizar sus habilidades de lucha. Sin embargo, sin que ella lo supiera, la gente de la facción política la perseguía sin piedad por ser la hija del líder de la secta. Al final, la chica se encontró en un acantilado y los mismos que la perseguían estuvieron a punto de alcanzarla. Como consecuencia, a la heroína no le quedó más remedio que arrojarse por el acantilado para que no la capturaran. Sucedió que, debido a todas estas circunstancias, su segunda vida acabó cayendo por el acantilado. En ese mismo momento, la protagonista se alegró de que se pusiera fin a sus repetidos sufrimientos. Pero de repente volvió a abrir los ojos y se dio cuenta de que se encontraba en un entorno horrible. Lo primero que pensó fue qué había pasado, pues acababa de caer por un precipicio y no sabía dónde se encontraba. De repente vio un caballo que estaba delante de ella y pensó que estaba en un establo y que si lo estaba, había vuelto a nacer. La muchacha se puso muy triste y pensó cuánto tiempo seguiría renaciendo. Luego tomó su parte y pensó que ya que había renacido de nuevo, al menos debería entender el entorno en el que se encontraba. A continuación, la niña vio que estaba en brazos de un hombre. Después se fijó mejor y se dio cuenta de que aquella mujer era probablemente su madre en esta vida. La heroína pensó en qué situación se encontraba esta mujer y por qué estaba en un lugar así con un recién nacido. De repente, la chica oyó que alguien entraba en la habitación. Inmediatamente prestó atención a esta persona y se dio cuenta de que era un hombre, pero seguía sin entender por qué la miraba con tanta atención. Por alguna razón, la protagonista en ese momento se sintió muy incómoda.
Todo esto ocurrió en el momento en que vio la expresión triste en la cara del hombre. Al final, resultó que era su tercer padre, y al recordar todas sus vidas pasadas y a las chicas, le hizo preguntarse si volvería a tener un hijo fuera del matrimonio. Mientras pensaba en todo esto, el hombre empezó a caminar hacia ella. Al cabo de un momento, se inclinó hacia donde yacía la niña y la cogió en brazos. En ese momento, la heroína pensó en lo que estaba pasando y a dónde la llevaba ese hombre. También en ese mismo momento no entendía. Por alguna razón tenía muchas ganas de dormir. A todo esto, ella no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de este hombre que la llevaba. Ella no sabía todo esto, pero sabía que había estado en esa casa por un mes. Ahora estaba sentada en los brazos de la misma criada a la que daba de comer y se daba cuenta de que aún no estaba muerta. La criada le dijo a la chica que estaba segura, que estaba decepcionada porque el señor no había venido. Pero todo se debe a que piensa mucho en la elección de su nombre, por lo que le pide que le comprenda. La heroína pensó que, de todos modos, no sabe nada. Resulta que ya no veía a su padre, que es precisamente lo que la ha traído a esta finca. Pero, en principio, se da cuenta de que en realidad no le importa. Al fin y al cabo, si piensa en su vida pasada, puede que sea bueno que él no venga. Todo esto se debe a que la vida pasada de su padre la había tratado mal. Además, se ha dado cuenta de que si sigue así, será mucho mejor que en sus vidas pasadas. Si las cosas siguen así y ella puede crecer e independizarse en paz, estaría muy bien. De repente, las cavilaciones de la muchacha se vieron interrumpidas por un ruido que oyó. Varias criadas entraron corriendo en la habitación y se volvieron hacia la señorita Radier, que sostenía a la niña en brazos. Pero dos de las chicas no quisieron entrar y se tiraron juntas al suelo. Otra mujer pelirroja entró en la habitación con ellas. Inmediatamente declaró que solo miraran a estas dos, porque la nuestra decía que entraran de una en una. El protagonista pensó en ese momento qué estaba pasando y quién era esa mujer. La chica que llevaba al bebé en brazos declaró que se había vuelto muy ruidosa. Luego se volvió hacia Leland, Haxa y Perry y se preguntó qué hacían aquí. Una de las muchachas caídas se levantó por fin e inmediatamente declaró con alegría que el amo había encontrado por fin un nombre para su niña. Dijo además que había decidido llamarla Bless von Lavian. El protagonista se preguntó qué demonios era Lavian. También se dio cuenta de que era algo nuevo para ella, pero que en alguna parte parecía haberlo oído. La doncella pelirroja se volvió hacia la chica y le dijo que, aunque era tarde, le daba la bienvenida. Se presentó y dijo que era la criada de la familia Lavian, que se llamaba Perry. La heroína se preguntó dónde había oído ese nombre. Otra criada de pelo oscuro dijo llamarse Hexa. También declaró con una sonrisa en la cara que el padre de la niña también llegaría pronto. Y entonces la última criada también se presentó y dijo que se llamaba Lillian. Señaló que cuando llegara el señor, presentaría a la niña a su hermana mayor Helena. La protagonista se preguntó qué demonios era todo aquello y si realmente tenía una hermana mayor. Mientras escuchaba todos esos nombres, su mente daba vueltas pensando dónde los había oído todos. De repente, recordó que todos eran nombres de una historia llamada Todos me quieren. Así que resulta que si la niña renació en el cuerpo de Bless, entonces Helen von Lavian es la villana que fue ejecutada por perseguir al protagonista. Y resulta que esta chica es su hermanastra. Recordando toda esta truculenta historia, la niña lloraba por todo. La criada que la tenía en brazos miraba a la niña y se preguntaba qué le había pasado. Resulta que en la historia original, la familia de Lavian es asesinada por el protagonista debido a su parentesco con el villano. Por lo tanto, al final de todo y esta vida será infructuosa para el protagonista. Por eso lloró muy fuerte por toda la habitación y la criada base se preguntó qué le había pasado a la señorita. Con gran tristeza, la chica pensó que si todavía hay un Dios, definitivamente la odia. Después de un rato, la criada Radiate se paró cerca del catre de la protagonista, pero miró detenidamente a la chica y pensó que se alegraba por el hecho de que la señorita parecía bastante animada.
También se dio cuenta de que la niña debía estar creciendo fuerte y sana, y todo porque era la señorita. De repente, le tendió el dedo a la niña y ésta lo cogió mientras sonreía. Antes de esto, la niña se acercó al señor y le preguntó que el hombre no le había dado el nombre de la señorita. Él, a su vez, preguntó por qué la criada le pedía todo esto. Entonces la criada le dijo que la había llamado Bless. La criada le dijo que ni siquiera había venido a verla y que, sin embargo, la había bendecido con ese nombre. La criada preguntó si todo esto no era extraño. El interlocutor le dijo que cuando había hecho esa pregunta, había querido decir que no quería saber nada del niño. Además, declaró a Radiate que era igual que cuando se conocieron. Resulta que ahora actúa como si lo supiera todo en el mundo. La niña comentó al señor que sentía mucho lo que le había ocurrido a la señora Shesa. Inmediatamente, el interlocutor declaró que la chica dejara de decir todo eso. Pero la señora, a su vez, comentó que, después de todo, quería que la señorita fuera como la señora Shesa. De repente, el hombre golpeó la mesa con todas sus fuerzas y gritó que no se atreviera a decir ese nombre en su presencia. La doncella le hizo notar que eso no podía ser y que, después de todo, el señor Helios había traído él mismo a la joven. Y si eso era lo que había sucedido, él debía ser responsable de ella. El centurión, por su parte, no contestó nada e inmediatamente pensó en sus recuerdos. Recordó las palabras de la mujer que había dado a luz a la muchacha. Un día había declarado que si iban a tener una niña, la llamaría bendita. Al hacerlo, afirmó que el nombre significaría bendición. Además, con una sonrisa en la cara, le dijo al hombre que protegería a la niña cuando naciera. Todo esto lo dijo porque él sería la persona más importante para ella. De repente, la criada interrumpió sus recuerdos y dijo que debían irse y dejar que el hombre viera a su hija. También comentó que no debía arrepentirse, como le había ocurrido a Shesa en su momento. La chica, a su vez, recordó la trama del cuento Todos me quieren. La protagonista de la novela fantástica se enseñorea de todos los que la rodean. Convierte el mundo en un harén inverso con protagonistas masculinos. Resulta ser un cuento de hadas en el que todos los personajes aman y quieren a la protagonista. La chica recordó que esta era su obra favorita, que releyó muchas veces en su primera vida. A Play no le gustaba mucho leerla entonces. Le gustaba mucho, gracias a las tramas inesperadas y retorcidas y a los gloriosos personajes que no sabían qué hacer. Pero aún así, eso no significaba que quisiera estar en ese mundo en absoluto. Aún así, resulta que estaba obsesionada con esta novela. Desde quiénes eran los protagonistas masculinos hasta cuál era su pasado y en qué se convertiría su futuro. Incluso podría salvar a la familia de Lavian de la destrucción total en la historia. Pero aún así, ella no quiere involucrarse en nada de esto. Aquí simplemente no quiere ser vencida de nuevo cuando tiene tantas esperanzas. Y sobre todo no quiere hacer nada bueno por su tercer padre, que la ha desatendido. La niña recuerda que no solo su padre la ha desatendido, sino también su hermana. Resulta que su hermana Ellen es la hija mayor de la familia Lavian. Es una villana que abusó no solo de la protagonista, sino también de su hermana, la hija ilegítima de Bless. Y por decirlo de otra manera, también es un grano en el culo para la chica. Ya en la historia, Ellen dice que si esa hija ilegítima es su hermana pequeña, es una pena. Fue entonces cuando se dirigió a la niña y le dijo a Bless que escuchara, que ella no tiene hermana y por eso tiene que comportarse. Al final resulta que Bless sufre mucho por el acoso de su codiciosa hermana mayor. Y después muere a causa de sus crueles acciones. La heroína piensa que, se mire como se mire, toda la familia no le sirve para nada. Así que ahora no entiende por qué tiene que soportar todos estos problemas. Si se fuera, nadie se daría cuenta. Pensó que debía ahorrar algo de dinero y marcharse antes de que la familia Lavian fuera completamente destruida. En ese preciso momento, la criada Redeyait se quedó mirando a la muchacha. Ella, rebosante de alegría, declaró que su señorita volvía a estar llena de energía. La muchacha cogió a la pequeña en brazos y se preguntó si había llegado tarde, disculpándose por ello.
La heroína sabía que esta bonita niña se llamaba Radiate y que era su criada personal. La niña miró a la niña. Afirmó que su señorita era tan tranquila, igual que su mamá. La heroína pensó, realmente dijo lo de su madre, pues resulta que la conoce. También se dio cuenta de que parecía ser la mayor de todas esas criadas, y si lo decía así, debía de llevar mucho tiempo en este ducado. La protagonista se dio cuenta de que a su criada personal no le molestaba el hecho de que fuera hija ilegítima, pero ahora no entendía por qué alguien como Radiate estaba de su lado. En ese mismo momento, la chica preguntó si la señorita seguía teniendo hambre. A continuación, miró por la ventana y afirmó que el tiempo que hacía hoy era maravilloso. Después le preguntó a la niña si las mandaba a dar un paseo. La niña, muy contenta, aceptó. Inmediatamente salieron todos juntos. La protagonista pensó que estaba aquí por primera vez desde su aparición en la casa del duque, y se dio cuenta de que esta casa era realmente muy grande. La criada principal le dijo a la muchacha que le gustaría mucho presentarle el lugar al que pertenecía. También se añadió que era un gran honor servir al mejor ducado del imperio. La niña pensó que, después de todo, era obvio. En este imperio de Riaz hay 4 familias ducales desde su fundación. Se afirma que Riaz es una familia real con sangre de dragón actual, la familia Lavian, que puede curar cualquier dolencia. También está la familia Ed, que es la más fuerte de los venenos. La familia Gold ha sido bendecida con espíritus, y la familia Acidel está eternamente envuelta en un velo. Resulta que cada una de estas familias tiene su propia especialidad. Al pensar en esto, la heroína se recuperó de inmediato, pues se dio cuenta de que este cuerpo también debía tener algún tipo de habilidad. Tal vez el poder curativo de los lavianos fluya también por sus venas, y mientras la niña pensaba en todo esto, la criada le anunció que por fin no habían llegado. La niña levantó la vista y vio frente a ella una enorme estatua de un hombre con una espada. Radiate se preguntó si aquello no sería maravilloso, ya que era a la niña a quien quería enseñar esta estatua. Mirándola de cerca, la muchacha pensó que este hombre se parecía mucho a Helios. La doncella afirmó inmediatamente que este hombre que está delante de ella es el primer laviano. La niña pensó inmediatamente que entonces resulta que no es Helios. La muchacha afirmó que esta persona era en efecto muy parecida al actual duque, y se preguntó si la muchacha pensaba lo mismo. Luego se pusieron de pie juntos y escrutaron la estatua del primer laviano que tenían delante. En ese mismo momento, alguien se acercó a Radiate y preguntó quién era. Era un hombre que preguntó si se trataba de la hija ilegítima que había traído el duque Lavian. Además, preguntó si las criadas del duque no habían recibido una educación adecuada. De lo contrario, no entendía por qué no se atrevían a cerrarle el paso. De repente, la criada principal le dijo a Lilian que se apartara. La muchacha la obedeció y al instante todas se agacharon hacia el hombre, saludándolo. Al oír esto, llamaron al hombre por su nombre y se trataba del duque Heinrich von Ede. «Se va a calentar después de oír ese nombre», pensó. ¿Es realmente el mismo Heinrich? Inmediatamente recordó la oscura escena final de la historia original. Y resulta que, probablemente, delante de ella estaba ahora el mismo Henry von Ed que entonces. La chica recordó que la historia original describía a este hombre como un personaje poseído. Además, consigue lo que quiere a cualquier precio. Como consecuencia, es uno de los que utilizan a Ellen para destruir a la familia Lavian. La heroína no se dio cuenta de lo que hacía un personaje tan oscuro en la finca de los Lavian. De repente, el hombre afirmó que esa chica era su sobrina. Al oír esto, la protagonista se quedó un poco sorprendida. Inmediatamente pensó si Henry era tío de Bless. Al fin y al cabo, resulta que, de ser así, su madre era entonces de la familia de Ed. La niña se dio cuenta de que si ella era la sobrina de este villano, podría ser importante. Después de todo, definitivamente no había tales detalles en el original. En ese mismo momento, el joven caballero fue abordado por la criada principal. Ella le dijo que no podía aparecer sin avisar delante de ellos.
Su interlocutora le preguntó si tenía que avisar cuando quería y deseaba ver a su sobrina. La hija afirmó que escucharía a la chica y que lo haría la próxima vez. Después sonrió y dijo que, en cualquier caso, el propósito de su visita de hoy se había conseguido definitivamente. Al fin y al cabo, le interesaba lo que había oído de que aquella niña era muy parecida a su hermana pequeña. En ese preciso momento, este hombre intentó tocar a la niña con la mano. El protagonista pensó inmediatamente qué había pasado y si acababa de hacerle daño. El protagonista apartó inmediatamente a la niña de él y se volvió hacia el señor Henry. Inmediatamente después, le dijo que ya no permitiría que se hicieran tales tonterías. Al fin y al cabo, se trataba ante todo de su joven amante, no de la sobrina de este hombre. El interlocutor le dijo que le parecía que la criada Lavian no sabía tratar con personas superiores. La muchacha dijo que eso solo ocurría cuando el joven amo se pasaba de la raya. Él solo sonrió en respuesta y además afirmó que esta vez se marcharía. Pero a raíz de esto les advertí que tuvieran cuidado la próxima vez. Mientras tanto, que vigilaran a su sobrina. De repente, la criada se volvió hacia la niña y le pidió disculpas. La niña no comprendió de inmediato y se preguntó de qué estaba hablando. De repente sintió que, literalmente, algo iba mal en su estado y que no tenía nada por lo que respirar. La heroína se dio cuenta de que, independientemente de cómo fuera su vida, odiaba estar enferma. Intentó ignorar el dolor por el bien de los demás hasta que su situación se volvió completamente deplorable. Y al final, no le quedó más remedio que lamentarse, pues anhelaba tener un vínculo familiar. Por eso le disgustaba tanto estar enferma. De repente, Radiate volvió a dirigirse a ella y le dijo que creyera que todo era por ella. La niña la miró atentamente y pensó, «No sabes lo que eso significa». Pero aún así, esta niña es la única que ha sido amable con ella. Por eso quiere creerlo todo. Literalmente, en ese mismo momento, el padre del protagonista yacía en su finca. Al mismo tiempo, su cabeza visitaba diferentes pensamientos. Pensaba que Shesa era su única bendición. Y también, al mismo tiempo, el subordinado de la familia Ed que iba a llevarlo a su perdición. Recordó que un día se volvió hacia su elegida y le dijo que a ella también le debía hacer gracia cuando le seguía el juego. También la llamó Shesa A, lo que significaba que era Roxiel von Ed. Sin más, el hombre se dio cuenta de que nada ni la felicidad empezaba en el momento en que ella se enteraba de quién era su elegida. Ese mismo día, la chica pidió perdón a Helios por haberle engañado. Además, declaró con una sonrisa y lágrimas en los ojos que, a pesar de su misión, le amaba con todo su corazón. También comentó que sus sentimientos eran realmente genuinos y que ella también quería ser feliz junto a él y al mismo niño. El hombre sabía que en ese momento también ella ya estaba embarazada de sus hijos. Pero aún así, el sentimiento de traición hacia él era más pesado que ese mismo hecho. Entonces le dijo que cómo podía creer a quien la había estado engañando todo este tiempo. Notó que ahora todas sus palabras parecían meras pretensiones. La elegida le gritó a Helios que nada de eso era realmente cierto. Pero el hombre le respondió inmediatamente que no la quería y le dijo que volviera con la familia de Ed. Después de todo esto, habían pasado varios meses desde su separación. Como consecuencia, no había ni rastro de Shesa. La familia de Ed también había informado al hombre de que su paradero era desconocido. Helios pensó inmediatamente a dónde podría haber ido la mujer con un bebé en el vientre, y sin falta tendría que encontrarla. Como consecuencia de su búsqueda, llegó hasta los mismos establos y se preguntó dónde estaría, después de todo, su Shesa. Mientras lo hacía, se suplicaba a sí mismo que ella estuviera bien. Al cabo de un momento, abrió la puerta del establo y lo que vio le sorprendió. Allí fue donde vio a su elegida, Shesa, inconsciente. Se acercó al cuerpo de la chica y sintió una extraña energía. Sintió que, efectivamente, era el veneno de Ed. En ese momento, pensó que el hermano Henry realmente podría matar a su hermana pequeña de esa manera. Entonces,
pensó que realmente no podía estar equivocado, y definitivamente fue Henry quien la mató. Al mismo tiempo, no podía entender cómo había resultado así después de todo. Al hacerlo, se dio cuenta de que, después de todo, había sido culpa suya. Y todo porque fue él quien la echó de casa. Después de pensar brevemente en ello, miró inmediatamente a la chica que yacía junto a la mujer. Inmediatamente pensó en las palabras de su elegida. Ella les había dicho antes que si iban a tener una niña, le gustaría llamarla bendita. Literalmente al mismo tiempo, el hombre se despertó en su mansión. Tenía un sudor frío en la cara y al levantarse se dio cuenta de que, una vez más, tal y tal había sido aquel terrible sueño. También se dio cuenta de que todo aquello pertenecía realmente a su pasado. Al fin y al cabo, por mucho que se arrepintiera de todo aquello, no había forma de devolverlo. De repente, la jefa de las criadas se volvió hacia el señor Halios. El hombre le dijo a Radiata que le había dicho siempre que no estaba permitido hacer eso. La muchacha fue persistente y lo interrumpió de inmediato, diciendo que en realidad todo era importante. Al parecer, la señorita Bless había sido envenenada recientemente. El interlocutor se quedó aún más sorprendido. Inmediatamente después, fueron juntos a la habitación de la niña. La criada dijo que por fin la niña se había dormido. Luego le contó al hombre que su estado había empeorado tras la visita del señor Heinrich, y ahora estaba plenamente convencida de que era el duque quien le había hecho algo a la pequeña señorita. También afirmó que si la dejaban así, podría ser realmente peligroso todo. El padre se quedó mirando a su hija y dándole vueltas a los pensamientos en su cabeza. En ese mismo momento, estaba pensando en ese hombre llamado Henry Ed. Resulta que no le bastaba con matar a Shesa como a un caballo enfermo. Helios no entendía cómo demonios este hombre se atrevía a atentar contra lo que quedaba de ella. Y resulta que también se atrevió a intentar matar a la hija de Shesa. Todo esto le enfureció mucho e inmediatamente se dirigió a Ojos Rojos. La muchacha, en consecuencia, preguntó qué quería el señor de ella. Se dio cuenta de que todo formaba parte de su plan, el mismo plan que el día que ella le había elegido como cabeza de familia. La doncella inmediatamente le dijo al señor que todo eso había ocurrido hacía mucho tiempo. Además, le comentó que lo importante ahora era salvar a la joven. Resulta que por mucho que hiciera por Lavian, se da cuenta de que no puede hacer frente a todo esto solo. Al fin y al cabo, el poder de las 4 principales familias ducales se neutraliza mutuamente. En consecuencia, el hombre preguntó si la criada se da cuenta de lo que hay que hacer. La criada, a su vez, dijo con una sonrisa en la cara que sabía una manera muy sencilla. Inmediatamente después, dijo que lo único que había que hacer era traer la sangre de un dragón. Y es que se trata de la sangre de la familia real. El interlocutor se quedó estupefacto por las palabras que escuchó. Resulta que el emperador Rias se llama dragón. Todo el mundo dice que su sangre contiene un poder que supera al de un humano, por lo que la gente insensata y codiciosa está ansiosa por hacerse con ella. Pero el final de quienes codician la sangre de los dragones es siempre el mismo: la muerte. El hombre se preguntó si la sangre de dragón podría ayudarla realmente. La doncella principal le dijo al señor que efectivamente era cierto. Al mismo tiempo, el duque pensó en Shesa y en cómo aún no se daba cuenta de la felicidad que ella le había dicho antes. Pero todavía mentalmente, él y prometió que la bendición que ella le había dejado, él la protegería. Al mismo tiempo, declaró que se iba a la familia imperial y pensó que protegería a su hija bendita. Y así fue como, en mitad de la noche, llegó al palacio imperial. El padre del protagonista caminó enfadado por la mansión y pensó que el emperador debería estar ahora mismo en su despacho. Apretó el puño y pensó que no podía hacer nada porque Lavian tendría que someterse a cambio de la sangre del dragón. También se dio cuenta de que si solo pudiera salvar la sangre de Shesa, estaría muy bien. Mientras caminaba y pensaba en todo esto, alguien se le acercó e interrumpió sus pensamientos. Era un tipo que dijo que era una coincidencia encontrarse aquí con el duque Lavian. Además,
esta persona se dio cuenta de que allí no había nada que el duque necesitara. El duque vio que esta persona era un chico que le preguntó si también estaba buscando sangre de dragón. Este chico se llamaba Eldian Shie Enoa Rias y era el tercer príncipe heredero del Imperio Rias. El hombre pensó inmediatamente si se trataba del tercer príncipe y si el joven príncipe había heredado el poder del linaje de la familia real. Inmediatamente, le dijo al muchacho que si sabía lo que quería, entonces el príncipe heredero podría dárselo. Y preguntó qué quería este de él. Eldian le dijo al duque que le gustaba mucho su inteligencia. El duque comentó que el amor por los niños era un sentimiento desconocido para él, y el joven príncipe, con una sonrisa en la cara, dijo que para empezar había que ir a la finca del duque y aún así salvar a su preciosa hija. La hermana del protagonista siguió a su padre. Mirándole, pensó a dónde la había enviado su padre en un momento así. A continuación, corrió hacia la habitación a la que el hombre iba siempre. Pensó que últimamente iba mucho por allí. Se preguntó si habría algo importante allí. Entonces abrí la puerta de la habitación y vi a una niña delante. La niña lloraba y tenía una mirada bastante dolorosa. La niña se acercó a la cuna en la que yacía el bebé. La miré detenidamente y pensé en lo roja que tenía la cara y si estaba resfriada. Inmediatamente se volvió hacia el bebé y le preguntó si estaba enfermo. La hermana también pensó que en momentos como este, si tan solo supiera controlar el poder de la familia de la avalancha, podría curarla inmediatamente. A continuación decidió que, en lugar de eso, se limitaría a estar a su lado, ya que cuando alguien estaba enfermo y solo, se sentía muy solo. Entonces se volvió hacia la niña y le preguntó si Summer quería que le cantara una canción. Y empezó a cantar que la niña no llorara, porque su mamá la querría en cualquier parte. En el momento en que estaba cantando esta canción, oyó unos pasos que indicaban que alguien se acercaba. Inmediatamente se sintió confundida y pensó qué debía hacer después de todo. Al fin y al cabo, si descubrían que andaba por aquí de noche, se metería en un buen lío. De repente, vio un armario delante de ella y decidió que podía esconderse allí. Después de eso, subió directamente desde allí. Allí se sentó tranquilamente y solo oyó hablar de la preciosa niña del duque y que les agradecían su amabilidad. También la chica se dio cuenta de que esa voz pertenecía definitivamente a su padre. Después de un rato, la hermana de la heroína se dio cuenta de que por fin se habían ido, y eso era bueno. También la chica se dio cuenta de que no sabía de qué estaban hablando, pero no creía que la preciosa hija de su padre fuera ella. Después de eso, salió del armario y corrió hacia la cuna de la niña. Allí vio a la niña que ya estaba despierta y se preguntó si esta hija era querida por su padre. La niña, a su vez, también miró atentamente a su hermanita. Ellen observó que los ojos de su hermanita eran del mismo color violeta intenso que los de su padre y que los suyos no eran muy brillantes. Se dio cuenta de que aquella niña era muy guapa. Añadió además que su padre nunca venía a verla, pero esta niña sí. La niña se preguntó por qué el padre no venía a ver también a Ellen. Se preguntó si era porque Ellen no se parecía a él. Mientras preguntaba todo esto, su rostro estaba muy triste y de sus ojos brotaban lágrimas. Luego preguntó si tal vez, si la niña se esforzara más, su padre también vendría a verla así. Después se sentó cerca de la cuna de su hermanita y comentó que ella también esperaba que su padre la quisiera. Al cabo de un rato, la protagonista estaba tumbada en su catre. Estaba muy pensativa en ese momento y pensó que habían pasado 15 días desde que había llegado. Pero literalmente en este corto periodo de tiempo, ya se había enfrentado a la mayor crisis de su vida. En ese momento, su hermana mayor estaba junto a su cuna contándole una historia. Decía que por eso su padre era el mago más fuerte del imperio y se preguntaba si eso era admirable. La heroína pensó que no le interesaba nada de esto, ya que todo eran historias sobre Helios. La niña se quedó tumbada y suplicó que parara de una vez. La heroína se dio cuenta de que cuando despertó de la comida envenenada, habían ocurrido 2 cambios muy grandes. Uno de esos cambios fue que esa niña, que era su hermana mayor, empezó a acercarse a ella. Mirando de cerca a esta niña,
La heroína se dio cuenta de que no tenía dudas. Después de todo, tiene el pelo negro y los ojos violetas claros. Resulta que se trata de Elena, que es la villana de la historia original de la novela. Elena von Lavian es la hija de la difunta duquesa y hermanastra de Bless. En la historia original de la novela se la describe como una mujer arrogante y malvada. Debido a la influencia del familiar del duque Ed, Henry estaba más unida a él que a su padre, Helios. Y así, la protagonista se quedó tumbada y no podía ni imaginar que Helios tuviera realmente mucho cariño a su padre. Al fin y al cabo, todas las historias que venía a contarle la niña eran solo sobre su padre. La protagonista comprendió que ahora que estaba en este mundo, se daba cuenta de que no sabía mucho de estos personajes sobre los que había leído. La chica se dio cuenta de que no podía tener un final trágico por su desafortunada elección. Pero aún así, si eso ocurría, todas sus expectativas y planes para el futuro resultarían carentes de sentido. Mientras la niña pensaba en todo eso, Elena se volvió hacia ella. Le dijo que había visto a su padre salir de aquí recientemente. También le dijo que le hiciera saber que estaba celosa de él porque se veían demasiado. La hermana menor pensó que todo esto era realmente cierto. Resulta que el segundo gran cambio y el cambio era solo eso. Después de todo, su padre Helios también había empezado a mostrarse ante ella. Resulta que se acercó de nuevo y miró detenidamente a la niña. Al cabo de un rato se dio la vuelta y se marchó en silencio. La heroína pensó con sorpresa y lo que era en realidad cuando vino a ella. La chica sabía que este hombre viene y en silencio la mira y luego simplemente se va. En este momento, la chica no sabía lo que él quería. Y mientras pensaba en todo esto, tenía muchas ganas de dormir otra vez. Pero una vez más, su paz fue perturbada por su hermana mayor. Le comentó que todo el mundo decía que no debía salir con su padre. Quizá todo se deba precisamente a que él no quiere verla. Pero aún así, ella tiene muchas ganas de verle. La hermana también empezó a reflexionar sobre el hecho de que tal vez fuera porque era hija de mamá. Después de todo, a ella le parecía que su mamá y su papá tenían una relación bastante mala. Elena preguntó qué debía hacer en una situación así. La heroína la miró atentamente y recordó que una vez le había preguntado si su padre la aceptaría alguna vez. La protagonista se dio cuenta de algo en ese momento. Resulta que no se había dado cuenta antes, y después de todo, Elena también quería ser querida por sus padres. Todo esto era igual a la niña de sus vidas pasadas. La muchacha pensó inmediatamente, ¿por qué no lo supo antes? Después de todo, al igual que Helios indiferencia hacia ella en la misma medida que no prestó la debida atención y Elena. Resulta que esta es su tercera vida, por lo que ha renunciado a su deseo de ser amado por sus padres. Pero si Elena se enamora de Enrique y se convierte en una villana, es solo a causa de la indiferencia de su propio padre Helios. Inmediatamente, la heroína trató de alejar de sí todos estos pensamientos. Pensó en su cabeza que no debía pensar en ello y pensar solo en sí misma. Su hermana le tocó la mejilla y le dijo que era bueno que pudiera hablar de su papá. También le comentó a la niña que vendría a verla, por lo que le pidió que no se olvidara de ella. La heroína pensó que al fin y al cabo estaba cansada de estar aquí tumbada durante días. Por eso no está nada mal escuchar las historias de Elena antes de que se vaya, y pensó si eso estaba bien. Después cogió el dedo de la niña con su manita. La hermana estaba muy contenta con este giro de los acontecimientos, y la heroína pensó que todo iría bien si lo hacía así. Alborozada, preguntó si su hermanita la estaba cogiendo de la mano. Justo en ese momento, un extraño hombre con gafas se asomó a la habitación. Durante un rato, observó lo que ocurría en la habitación, y después se dio la vuelta y declaró que se trataba de una niña mimada. Al mismo tiempo, surgió un nuevo tema de cotilleo bastante interesante en la alta sociedad. Una de las mujeres preguntó a sus interlocutores si habían oído la historia entre Lavian y Ed. La interlocutora preguntó si el duque Ed intentó realmente envenenar a la hija ilegítima del duque Lavian. Inmediatamente se le dijo que dicen que el duque supuestamente neutralizó el veneno él mismo. Al mismo tiempo, preguntó si estaba intentando aceptar a esta niña como su sucesora oficial.
Por este motivo, el protagonista se dio cuenta de que la primera noticia era la hija ilegítima de la familia Lavian. Además, la gente discutía entonces si alguien había oído hablar del segundo príncipe. Pero a esa persona le preguntaron si no había muerto en el accidente de carruaje. Resulta que de los 6 herederos, solo quedan 4. Por eso, el segundo motivo de cotilleo fue la cuestión de quién sería el sucesor del emperador. En el Palacio Imperial, Eldian fue empujado por su propio hermano. Entonces declaró con sarcasmo y una sonrisa en la cara que resulta que era un hombre y no un saco como esperaba. Siguió chillando que cuando lo vio no lo reconoció, porque se veía tan bien en el suelo como si fuera un saco de basura. Este chico era el primer príncipe y se llamaba Risol Seenoa Rias. El chico se levantó inmediatamente y le dijo a su hermano que le dolía mucho. Su interlocutor le comentó inmediatamente que seguía siendo él quien hablaba de su hermano. También añadió que si realmente no quería morir, no debería ni atreverse a pensar en ello. Además, le preguntó si creía que no sabía que le estaba ignorando delante de su padre, fingiendo que simplemente no existía. Eldian le dijo a su hermano que nunca había hecho nada parecido. Es solo un malentendido entre ellos. Y de repente su interlocutor le interrumpió de inmediato y le gritó que era demasiado ruidoso. Al mismo tiempo le preguntó si el chico pensaba que si llamaba la atención de su padre, lo había conseguido todo con ello. Continuó diciendo que no entendía lo que podía pasarle a continuación. Su hermano intentó decirle algo, pero enseguida le agarró por la ropa y le mandó callar, al tiempo que le levantaba un poco. Y también le comentó que debería estar tirado en el suelo toda la vida así. Al mismo tiempo se dio cuenta de que a ti ni se te ocurría ocupar su lugar y le preguntó si entendía todo esto. Entonces le gritó que se alejara de él y lo tiró al suelo. Le dolió bastante y el hermano dio un gritito. Después, Eldian miró de reojo al hermano que se marchaba. Después de eso, declaró que tenía un temperamento bastante serio. De repente, un tipo se le acercó por detrás y declaró que esa persona era una auténtica basura. El príncipe lo miró y se dio cuenta de que se trataba de Lamiar. Este tipo era precisamente el sirviente de Eldian. El príncipe, poniéndose en pie, se dio cuenta de que, a pesar de todo, delante de todo, intentó comportarse honorablemente. Pero el interlocutor declaró inmediatamente que eso era aún más repugnante. Después de todo, si no fuera el príncipe heredero, le habría hecho algo. Pero, de repente, el tipo declaró que estaba bien. Mientras lo hacía, preguntó por las cosas que le había pedido que investigara recientemente. El subordinado comentó que ese mismo niño estaba bien. Resulta que había superado lo de la sangre de dragón. El príncipe, tras escucharle, se preguntó si realmente era así. Sonrió además y afirmó que estaba muy bien. El sirviente preguntaría a su Alteza por qué había hecho un trato con Lavian. Al fin y al cabo, Helius es un hombre bastante imprevisible. Pero el príncipe a él comentó que no se podía evitar. Después de todo, no puede resistirse a la idea de conseguir una espada mágica. Y sucede que nada en este mundo puede detenerlo. Unos días antes, en el ducado de Lavian habían tenido lugar interesantes acontecimientos. Fue cuando el duque trajo a un joven príncipe para que compartiera su sangre de dragón con una joven. En ese momento, Eldian se cortó un dedo y goteó la sangre en la frente de la niña que estaba tumbada en el catre. A continuación, este muchacho declaró que la niña seguiría necesitando la sangre de dragón en el futuro, pero que ahora ya habían superado toda esta crisis. A continuación, le dijo al hombre que estaba dispuesto a proporcionarle un suministro constante de sangre si el duque aceptaba el trato de su vida. El hombre, a su vez, preguntó qué quería a cambio. El príncipe declaró que solo 2 cosas eran importantes para él. En primer lugar, esa espada mágica empuñada por un hombre. Al mismo tiempo, le pidió la promesa de que se la daría al muchacho. El duque se sorprendió ante tan extraña petición e inmediatamente afirmó que esa espada no era habitual. El interlocutor le interrumpió y dijo que lo sabía todo. Resulta que la espada está bajo la protección de Lavian porque vuelve loco a su dueño. Luego añadió que por eso es el gran mago que lo controlará después de recibir la espada. Todo ello se deberá a que,
cuando llegue el momento, le dará cobijo en su ducado. El príncipe afirmó además que ahora mismo su cuerpo no podrá soportar semejante carga. Por eso pidió que el hombre acudiera a él hasta que fuera adulto. Esta petición era la segunda condición de su trato. El duque declaró que todo era un juego con un resultado improbable y favorable, pero Eldian comentó que el duque no debía preocuparse por todo eso. Y resulta que en lo que tiene que pensar ahora es solo en la sangre de dragón que le proporciona el muchacho. Al fin y al cabo, es la única que puede neutralizar el veneno de Ed. A continuación, el muchacho se volvió hacia él y le preguntó si el duque aceptaría su trato. El hombre, a su vez, pensó que la espada de los eslavos es, en efecto, una cosa de alto secreto. Resulta que no sabe cómo se enteró el joven, pero su respuesta sigue siendo obvia. Además, reprendió al joven señor y le dio las gracias por el exitoso intercambio. Eldian también se lo agradeció. Resulta que estamos en este momento, cuando la lucha por el sucesor al trono imperial está en pleno apogeo. El tercer príncipe Eldian no tiene aliados serios. Resulta que el intento de apoderarse de la espada mágica es un deseo de obtener ventaja en esta misma lucha. El duque se da cuenta de que, antes de cumplir la promesa hecha al joven lord, necesita resolver una serie de cuestiones internas. También resulta que necesita darse prisa y prepararse para todo esto. En ese preciso momento, se celebraba una reunión familiar de la casa Lavian. El hombre anunció sus planes y sus subordinados le comentaron que era sencillamente impensable. Se preguntaban cómo podía dar el ala oeste a un niño fuera del matrimonio. Después de todo, ¿no es un lugar histórico erigido por el primer jefe de la casa? Uno de los hombres le dijo a mi señor que la sola decisión de aceptar a un hijo ilegítimo ya era una falta de respeto a la familia. Y en lo que respecta al ala oeste, representa un gran honor para ella. También otros miembros del grupo apoyaron la declaración del hombre. Uno de ellos afirmó que si todo esto se debía a la intromisión de Ed, entonces había otras formas de solucionarlo. Justo entonces, con una mirada fría y un discurso frío, el duque entró en la conversación. Afirmó que todo aquello era realmente extraño, e inmediatamente preguntó si realmente tenían autoridad para discutir sobre la residencia de su propia hija. Al escuchar tales palabras a los hombres, les corrió un sudor frío por la cara. El líder continuó diciendo que si llamaban a su hija ilegítima y la menospreciaban, lo tomaría como un desafío al jefe de la casa Lavian. Wu, como consecuencia de esto, se levantó de su silla y dijo que aquellos que le desagradaran podían hablar ahora mismo delante de él. Si tal persona aparecía, él personalmente le cortaría la lengua. Al cabo de un momento dijo que debían recordarlo bien. Resulta que su hijo se llama Bless von Lavian. Al cabo de poco tiempo, la protagonista junto con su criada personal se encontraban fuera de la mansión. La muchacha se preguntaba si todo esto sería el lugar donde viviría la señorita. También preguntó a Sir Valentine si estaba bromeando. Al oír esto, la heroína pensó que efectivamente no era la única a la que le parecía extraño. De repente, Harold von Valentine afirmó que el duque había cedido personalmente la dirección del ala oeste a su hija, y que no estaba bromeando en absoluto en este momento. También comentó que esto también se anunciaría en el Consejo de Ancianos y que por eso no debían preocuparse. La jefa de las criadas se preguntó qué demonios era eso, aunque por supuesto no pensó que la habitación en la que estaba la señorita sería su cuarto de niños. Hacía unos días, mientras ella estaba cerca de la niña, el duque había entrado en la habitación. Inmediatamente declaró que aquello no podía seguir así. Declaró además que su hija no podía quedarse aquí para siempre y que era necesario cambiarla de habitación de inmediato. En ese mismo momento, la criada ya estaba aterrorizada, pensando que la iban a meter en algún almacén, pero ahora estaba frente al edificio y se preguntaba quién le regalaba un edificio entero a una niña. También se preguntó si el duque Halios estaba realmente loco para hacer algo así. Harold dijo inmediatamente que cree que el señor quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer la posición de la señorita. Quiere hacerlo incluso de una forma tan inusual como esta. En ese momento, comentó que no podía creer que estuviera regalando un lugar tan histórico.
Ella y la heroína se sorprendieron y se preguntaron qué demonios era ese lugar histórico. Ella tampoco podía entender lo que había pasado después de todo, y por eso cambió la opinión del hombre mientras dormía. Aunque esto ciertamente no era malo para ella, seguía siendo bastante agobiante. El hombre ofreció a la doncella principal y entró en la casa. En este punto, la heroína pensó que su hermana Elena no sabe que se mudó. También pensó que casi había dejado de venir a verla estos días. Así que se preguntó si la chica estaría bien ahora. En ese momento, su hermana mayor llegó a su habitación y se sorprendió de que no hubiera nadie. Inmediatamente preguntó dónde estaba la niña, porque había estado aquí recientemente. Mientras la niña se quedaba pensativa, un hombre se le acercó y le dijo que creía que volvería a estar aquí. Al oír esa voz, Elena se dio cuenta de que era el mayordomo. El hombre se llamaba Aegos Radias y era el mayordomo personal de Elena. Después, se acercó a la muchacha y la tomó por el hombro. A continuación le preguntó si la señorita entendía por qué no se le permitía venir aquí. La muchacha, asustada, declaró que era miembro de la familia de Ed y que tenía que cumplir la voluntad de su madre, y también que no debía escaparse con la familia Lavian. El hombre declaró que se asegurara de que la señorita no olvidara eso, y también preguntó si ella cumpliría la voluntad de Ed. La muchacha afirmó inmediatamente que por supuesto que lo haría. El mayordomo, con una sonrisa en la cara, exclamó que era bueno que ella entendiera todo eso. Además, se puso en pie y declaró que el niño que esta chica buscaba se había trasladado al ala oeste. También comentó que parecía preocupado por ella, por lo que el hombre le había preparado un regalo de parte de la niña para la ocasión. También preguntó si la niña quería ir con ella. Nosotros inmediatamente sonreímos y le preguntamos si era verdad, y ella podía hacer todo esto. El hombre inmediatamente sonrió cáusticamente y afirmó que por supuesto que era cierto. También resultó que había preparado algo muy agradable para ella. Después de eso, el mayordomo salió de la habitación de la chica y golpeó la pared con rabia. A continuación, pensaba que esa mujer llamada Shesa estaba causando problemas incluso después de su propia muerte. Pensó que esta hija ilegítima era una molestia muy fuerte. También le pareció interesante que ella también parecía tener sangre de la familia de Ed. Sí, y por lo que parecía, el tal duque Lavian había empezado a cuidarla muy bien. Luego miró el juguete y pensó que no era para tanto. Después de todo, no era como si ahora mismo no hubiera salida. También se dio cuenta de que a ver si un feliz accidente les ayudaba. Miró aquel conejo de juguete y era obvio que resumaba una energía maligna. Al cabo de un rato, la hermana mayor visitó a la menor con su regalo. Inmediatamente mostró el conejo y declaró sobre el bebé que era su regalo conmovedor. Al verlo, la niña se emocionó mucho. Además, la protagonista pensó que, aunque hacía tiempo que no se veían, su hermana seguía viniendo a visitarla al ala oeste. Aunque la niña estaba preocupada por si le había pasado algo, ahora estaba muy contenta. De repente, Elena preguntó a la niña si su papá había venido a verla hoy. La heroína pensó que otra vez todo eso de hablar de su papá Helios. También decidió que si se piensa en ello, es todo extraño, porque por lo general en este momento él ya realmente viene a ella. Su hermana mayor comentó que si su papá estuviera aquí, no sería capaz de darle un regalo. Aún así, no le gusta que la niña venga a verla. Resulta que, a diferencia de la niña, ella es hija de mamá. A continuación, se da cuenta con tristeza de que la niña es muy guapa después de todo. Con sorpresa, la protagonista la miró. Elena se disculpó de inmediato por decir cosas tan extrañas, ya que podía hablar con ella de cualquier cosa. Además, la protagonista pensó que Elena creía que su padre la odiaba. Resulta que ella quiere ser amada por él. A todo esto recordaba que es igual que la chica de su vida pasada, que quería conseguir el amor de su padre. De repente, la hermana mayor se volvió hacia la niña y le preguntó si era un bonito juguete. Todos se dieron cuenta de que era el mayordomo quien lo había preparado para la niña, y por eso incluso le permitió venir esta vez. Al cabo de unos momentos, la niña le dijo a la pequeña que ya era hora de irse y añadió que volvería la próxima vez.
A continuación se despidieron con la mano y se separaron. Aquí fue justo cuando la protagonista pensó que Elena parecía bastante sola. Resulta que le gustaría que su hermana mayor y Helios se acercaran un poco más. Aún así, le molestaba, ya que se parecía mucho a su vida pasada. De repente, la doncella principal, Redejade, entró en la habitación. Le preguntó a la protagonista si el tiempo que habían pasado juntas con la señorita Helena había sido bueno. La chica se alegró con ella y se preguntó en su cabeza, ¿y cómo es que solo esta chica sabe cuándo irse? Después de todo, solo gracias a sus acciones, Helena pudo acudir a ella en paz. La criada miró inmediatamente el regalo que su hermana mayor le había traído. Lo tomó en sus manos y después de mirarlo atentamente, declaró que era un buen regalo el que la muchacha había recibido. Pero aún así, no lo miró fácilmente porque se dio cuenta de que había algo malo en él. Entonces la niña le dijo que el señor Duke vendría pronto y que le esperara un poco. La niña se echó a llorar de inmediato y pensó que no le esperaba en absoluto. Para calmarla, Radi cogió inmediatamente a la niña en brazos. Al mismo tiempo, la heroína pensó que era bastante razonable que su criada se dejara engañar así. Después de todo, Helios la había visitado todos los días desde que se había mudado. Mientras ella contemplaba todo esto, entró también el duque. El hombre tomó a su hija en brazos y comenzó a leerle un cuento. En ese momento, la heroína pensó que algo había cambiado en él cuando le dio aquella ala. Pero aún así, ella no esperaba que ese cambio se produjera así como así. La protagonista en ese momento simplemente no podía creer que él mismo la considerara personalmente un cuento de hadas. La niña también se dio cuenta de que estaba claro que algo había ocurrido durante el tiempo que había estado enferma. También miró el resultado de su padre y pensó que seguía siendo un desconocido para ella. Después de un rato, el hombre dijo que probablemente deberían parar por hoy. Por el momento, la chica no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Comentó que cuando aprendiera a hablar, podría decirle lo que necesitaba. En ese momento, la niña pensó que todo esto era muy difícil de asimilar. Así que este libro era un regalo para ella. Por eso estaba preocupada, porque en toda su vida había sido la primera en recibir personalmente un regalo de su familia. Ahora la heroína comprendía que era la sensación misma de cuando alguien piensa en ella y se preocupa por ella. Cuando la niña pensó en Helios en su primer encuentro, ciertamente no podría haber imaginado tal cosa. De repente, el duque preguntó a la criada principal si Helios había venido a ver a la niña hoy. La heroína en ese momento se sorprendió por tal pregunta de un hombre. La doncella afirmó inmediatamente que había venido y se marchó justo antes de que él llegara. La chica se quedó estupefacta ante tal conversación y se preguntó si él sabía todo esto. El hombre le dijo además a Bless que eso no se decía de su hermana mayor. Luego, con una sonrisa en la cara, comentó que sería maravilloso poder presentarlas formalmente. Pero aún así, esta niña se siente incómoda en su presencia. Por eso, cuando él está aquí, ella no viene a verlos. La protagonista se preguntó de qué estaba hablando. Después de todo, Helena pensaba que Helios solo la odiaba, y por eso le parecía que siempre estaba esperando que su padre le hiciera caso. Pero aún así, Helios siente lo mismo que Helena. Por eso, la muchacha se dio cuenta de que no se llevaban bien, pues había un malentendido entre ellos. Las criadas preguntaron al duque si debían preparar una mesa aparte. Este les dijo audazmente que no era necesario, porque no quería agobiarlas. La heroína sabía que Helios definitivamente no parecía amistoso cuando se conocieron, pero ahora sabe que definitivamente es alguien que puede cuidar de su familia. También se dio cuenta de que Helios aún era bastante joven, por lo que sería demasiado esperar el amor y el cuidado de su padre. La muchacha aún no conocía los detalles de toda su relación, pero hasta ahora no habían logrado pasar tiempo juntos. Se dio cuenta de que, a diferencia de su vida pasada, podrían convertirse en una verdadera familia. Sin embargo, ahora la heroína se preguntaba si podía hacer algo por ellos. Puede que fuera demasiado engreída, pero querría que fueran felices el uno con el otro, incluso cuando ella los dejara. Al cabo de un rato, el hombre se levantó
y anunció a Radiate que se ausentaría por asuntos propios durante un rato. La muchacha se preguntó si se debía a los preparativos para la reunión del tercer príncipe. El hombre le dijo que así era, así que por ahora había que ocuparse de Blaise. La doncella principal sonrió y luego le dijo evasivamente al hombre que no se preocupara por eso. Al fin y al cabo, mientras estuviera al lado de la señorita Blaise, no pasaría nada y estaría a salvo. El duque comentó de inmediato que esperaba que no fueran palabras vanas en absoluto. Tras estas palabras, abandonó inmediatamente la habitación. La doncella pelirroja afirmó que su señor había cambiado mucho, tal vez incluso un poco más de lo que había visto en sus sueños. La criada afirmó que todo esto era cierto, pues este niño había hecho más de lo que él había esperado. A continuación, la criada se volvió hacia Ojos Rojos y preguntó por el juguete que había traído Elena. Le preguntó si se encontraba bien. La niña se preguntó si estaría hablando del mismo juguete que había traído la señorita Elaina. Si todo eso era verdad, parece que, sabiendo que el caballero sería mayordomo ausente, la señorita Elena decidió que era hora de que actuase. Resulta que por un momento había abierto la energía del juguete para que Helios no notase nada. Aún así, es solo cuestión de tiempo que esa energía se abra de nuevo. Pero aún así avisa a la criada de que no se preocupe, porque la señorita Blaise puede encargarse fácilmente. Eso fue porque si ella ni siquiera podía resolver este problema, ella moriría entonces de todos modos. Después de un poco de tiempo, el duque se dirigió hacia la cueva mágica. Cuando atravesó la barrera, vio frente a él una piedra con una espada en su interior. Se dio cuenta de que frente a él había una espada legendaria que había sido sellada desde el primer Laviano. Quienes desean obtenerla se enfrentan a sus preocupaciones y miedos internos. Es por ello que enloquecen poseídos por la energía de la espada. El hombre se dio cuenta de que si no hubiera sido por el trato con el príncipe heredero, no habría llegado a este lugar. También se preguntó si el hombre realmente quería usar esta espada para fortalecer su posición. También se preguntó si el tercer príncipe también sería capaz de controlar este enorme poder. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por algo que percibió. Inmediatamente se preguntó qué era. Sintió un nuevo efecto mágico en la barrera del ala oeste. Estos hechos ocurrieron hace 10 minutos en el ducado de Lavian. Elena le dijo al mayordomo que por fin había terminado su tarea. El hombre dijo que era un buen trabajo, y la chica preguntó inmediatamente si al menos ahora podría ir a ver a la niña. El mayordomo dijo que primero debían comprobar si había aprendido bien la lección. La muchacha dijo encantada que así fuera, y que podía preguntarle literalmente cualquier cosa. El hombre dijo que se dice que los lavianos nacen con fuertes habilidades mágicas y de generación en generación. Así que le preguntó a qué edad creía que se abría el camino hacia el maná. Elena dijo que a partir de los 3 años en los primeros años y hasta los 8 en los últimos. El interlocutor afirmó que todo esto era correcto. A continuación, planteó la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría si se forzase la apertura del maná en un recién nacido? La niña afirmó inmediatamente que se produciría una liberación de tanto maná que no sería capaz de soportarlo, y la vida del niño correría peligro. Aunque sobreviviera, no podría utilizar la magia durante el resto de su vida. Butler declaró a la niña que todo esto era estupendo. También comentó que por eso podían concluir que dar un artefacto mágico potenciador de la energía bajo la apariencia de un regalo era un método clásico de asesinato utilizado contra un miembro de una familia de magos. La chica preguntó qué más significaba bajo la apariencia de un regalo, y los interlocutores, y se dieron cuenta de que todo era igual que el que le había regalado al hijo ilegítimo. La chica se preguntó con consternación lo que acababa de decir. El hombre, a su vez, con una sonrisa espontánea, prosiguió diciendo que ya habían pasado 2 días desde que ella le había entregado su poder, por lo tanto ya debería haber aumentado. Además, le dijo a la señorita que de todas las cosas solo había un sucesor y que todo se estaba haciendo solo por ella. Elena pensó inmediatamente de qué demonios estaba hablando y si el niño moriría por la liberación de maná. También se preguntó si todo esto sucedería por el mismo juguete que ella le había regalado a la niña. En ese momento, una niña entró en su habitación y dijo que tenía que evacuar,
porque había una explosión en el ala oeste. La hermana mayor, por su parte, pensó asustada que aquello no debía ocurrir. Después de todo, no podía dejar que la niña muriera por su culpa, así que se levantó inmediatamente y corrió hacia ella, porque tenía que salvarla. En ese momento, la protagonista recobra el sentido y reflexiona sobre lo sucedido. También se dio cuenta de que no creía nada del humo. De repente se sintió enferma y entonces oyó una terrible explosión. A la chica le dolía tanto que sentía como si se le retorcieran todas las entrañas. También pensó que al menos en esta vida sería mucho más feliz. Pero ahora se preguntaba inmediatamente si esta vez volvería a morir así de sola. La heroína se dio cuenta de que estaba muy asustada y suplicó que alguien la ayudara. De repente, alguien la llamó por su nombre y se dio cuenta de que era Helios. La misma chica levantó la vista y vio que, efectivamente, su padre estaba allí. El hombre se dio cuenta inmediatamente de que la niña estaba bien y afirmó que ahora estaría bien. Después de todo, su padre ya está aquí. La niña sintió un poco de calor en su interior al oír estas palabras e inmediatamente se echó a llorar. Duke empezó a abrazar a la niña muy fuerte en ese momento. Después de oír las palabras de que papá está cerca, la protagonista se dio cuenta de que solo en la tercera vida entendía cuánto daban de esperanza estas palabras. El hombre junto con su niña siguieron su camino, saliendo de este edificio destruido. La niña miró todo aquello y se dio cuenta de que toda el ala estaba completamente destruida. Inmediatamente se preguntó qué había pasado aquí después de todo. En un momento dado, oyeron a otra niña toser en alguna parte. La heroína se preguntó si sería la voz de una niña. De repente oyeron que alguien gritaba, dirigiéndose a la niña. De repente se cruzaron las miradas, y allí estaba la hermana mayor. Elena había venido a salvar a su hermana pequeña. A continuación se sobresaltó, pues vio a su padre allí delante. La heroína se preguntó qué hacía aquí su hermana mayor y de dónde había venido. El hombre también le preguntó a Elena qué hacía aquí. La chica quiso responder algo, pero dudó inmediatamente. Pensó que su padre se enfadaría mucho al ver que la pequeña corría peligro por su culpa. El duque comentó que el lugar era peligroso y que sería mejor que hablaran más tarde, pero la hija se disculpó inmediatamente por todo lo ocurrido. Elena, llorando, declaró que todo se debía al juguete, porque el mayordomo le había dicho algo. La heroína lo oyó, pensó, si era por culpa del juguete. Y resulta que es a causa del conejo que dio el mayordomo para su hermana. También la heroína pensó que después de todo este hombre hizo al niño. La hermana con lágrimas en los ojos seguía pidiendo perdón porque este juguete era tan hermoso. Resultó que se lo había regalado a la niña. La protagonista sabía que no era culpa suya. Al fin y al cabo, ¿cómo puede hacer algo así mi hija, que quiere el amor de sus padres? Por eso quiere decir que todo está bien. De repente, el padre se acerca a su hija que llora y le dice a Elena que no ha sido culpa suya en absoluto. También declaró que no la está regañando para nada, porque papá está de su lado. También a todo esto la niña está bien. Por eso pide que la niña no llore. Ella sigue sollozando, dándose cuenta de que sigue siendo la niña de papá. El hombre afirma que ella está diciendo cosas muy obvias. Inmediatamente después, le dijo a Helena von Lavian que se acercara a él. La niña lo miró inmediatamente y vio que la invitaba a darle un abrazo. La hija mayor, con lágrimas en los ojos, se abalanzó inmediatamente a los brazos de su padre y lo abrazó muy fuerte mientras lo hacía. Después de un momento, dijo que sentía mucho haber llegado a ese punto. A continuación, el hombre se volvió hacia Helena y, mostrando a la niña, afirmó que se trataba de su hermana pequeña. Después, declaró que el nombre de esta niña era Bless. También se disculpó por haberla presentado solo ahora. A continuación, se volvió hacia la niña y preguntó si debían saludarse. La hermana mayor estaba muy emocionada por este acontecimiento y le dijo a la niña que se llamaba Elena y que era su hermana mayor. Al oír todo esto, la protagonista se dio cuenta de que así es como se siente. Resulta que siempre ha estado desatendida.
abandonó el deseo de estar con su querida familia. Pero todavía ahora la chica se siente como si no es válido. Quiere ser una familia para ella. Si esta vez puede ser codicioso, ella al menos se quedaría con ellos. Quedarse con la familia que por fin ha encontrado para ella. Pocos días después de todo el incidente, el ala oeste, que había estado en mal estado, se detuvo más rápido de lo esperado. Kota Helios había puesto bajo custodia al mayordomo Helena. Por fin se había librado de su maltrato psicológico. Y ahora que por fin se ha restablecido la paz en la familia Lavian, la heroína recibe la visita de su padre junto con su hermana. La hermana mayor preguntó a la menor si echaba de menos a su hermana pequeña. El padre, a su vez, dijo que aquellas eran más cuidadosas. Y luego hubo algo más. A la niña se le acercó una criatura y se preguntó qué era. Esa criatura afirmó que era maná. La chica, a su vez, se preguntó si esto había ocurrido alguna vez en la historia regional. También se preguntó si todo esto había ocurrido a causa de su explosión de maná. La heroína no pensó que fuera peligroso, pero aprendió algunas cosas sobre esta oscura criatura. La primera de ellas era que solo la chica podía verlo. De hecho, cuando estaban todos juntos, él se volvía hacia la chica y nadie lo veía. Lo siguiente que notó fue que él podía leer su mente. También fue que a la chica definitivamente le gustaba la criatura. En resumen, juntando todos sus juicios, concluye que no le hará ningún daño. Después de algún tiempo, la chica se volvió hacia esta nube y afirmó que si iba a perseguirla constantemente, debía tener algún nombre. A continuación, preguntó a la criatura cuál era para él el nombre de la nube. Ella se emocionó mucho y afirmó que ahora se inclinaba por tal o cual nombre. También añadió que a él le gustaba el nombre de nublado y que ahora a este nublado le gustaba mucho Bless. Mirando la alegría de la criatura, la chica se dio cuenta de que le gustaba mucho. También miró su cuerpo y se dio cuenta de que el cuerpo de un niño tiene capacidades muy limitadas y limitadas. Así resultó que si tenía a este bebé a su lado, seguramente le sería útil para sus planes futuros. La protagonista pensó inmediatamente que a partir de ahora no se limitaría a vivir bien sola y que ella evitaría que la familia de Lavian cayera. La heroína reflexionó que esta es realmente su primera familia real. Ella realmente querría protegerla, no perderla por impotencia. Por eso tiene que darle la vuelta a la historia original. Pero en la historia original, ella estaba enamorada de él y atormentaba a la heroína por ello. La chica se dio cuenta de que tal vez no era la Helena actual después de todo, pero aún así, en la historia original estaba enamorada de él y atormentaba a la heroína por ello. Además, la chica sabía que era necesario aumentar la influencia de la familia para que nadie se atreviera a amenazar la seguridad de Laviane. El privilegio de una niña caída es que puede conocer el futuro. La heroína sabía que había literalmente 20 años antes de que comenzara la historia original. Minas que se desarrollarán en el futuro, cosas que serán populares y personajes ocultos. Ella lo usa todo. Resulta que a ella no le importa si es la historia de otra persona. Resulta que, después de todo, para proteger su hogar y a su familia, hará lo que sea. Al cabo de un momento, la protagonista se volvió hacia la nube y le preguntó si podía llevarla a algún sitio. La niña se dio cuenta de que la prioridad era encontrar la cosa en la habitación del mayordomo. El duque escrutó el mismo juguete que el mayordomo le había regalado a la niña. Aplastó de inmediato que debajo de ese juguete había un artefacto que aumentaba el poder mágico. También declaró a la mayordoma que cuando llegó a la habitación de Bless, no sintió nada. A continuación se dirigió a Radiated y declaró que estaba seguro de que era ella quien había escondido la energía de este juguete. También le preguntó si tal cosa era algo que ella quisiera contarle. En ese mismo momento, la chica se disculpó ante su amo, pero el hombre afirmó inmediatamente que no le estaba pidiendo una disculpa convencional. Añadió que, después de todo, era la chica quien había dicho que podía proteger a Bless. Pero en el momento en que él no estuviera allí, entonces su hija estaría en peligro.
afirmando que si la criada no hubiera ocultado la energía de la cosa, entonces no habría pasado nada. Así que se preguntó cómo podía confiar en ella. En respuesta, la criada comentó que simplemente no se podía cambiar. Después de todo, el mismísimo rey demonio despertaría muy pronto. El hombre se preguntó qué estaría diciendo ahora. La muchacha continuó diciendo que, para resistirse a él, la niña debía despertar su maná lo antes posible. El duque le comentó que todavía no se había decidido nada ni siquiera sobre el raku. Enfadado, le dijo que no había necesidad de despertarla así. Luego le dijo que si iba a actuar de esa manera, al menos debería avisarle. La doncella le interrumpió y comentó que si ella le hubiera avisado, ¿de verdad le habría dejado hacerlo? También declaró que ojalá Helios no hubiera sido tan tonto. Además, comentó que la familia imperial y las 4 familias de duques fundadores existen para frenar al rey demonio. Además, la chica estaba segura de que el hombre sabía todo esto mucho mejor que nadie. También resulta que Lavián es el peor enemigo del demonio. La doncella principal le comentó al caballero que tenía que apoyar a la señorita. Al fin y al cabo, resulta que este es un papel que tienen que desempeñar todos juntos. Mientras no todos discutían esto, entonces un subordinado irrumpió en la habitación de mi señor. Inmediatamente le dijo a mi señor que tenían hielo, pues el prisionero Aegos había logrado escapar. El mayordomo había conseguido escapar por los pelos e informaba a su señor. Su amo le dijo que la guardia de Lavián era aún más férrea que antes. Como consecuencia, hubo que emplear incluso la fuerza para sacar al hombre. También comentó que Aegos tenía que mostrar todo su favor. Asustado declaró que lo sentía mucho. Acto seguido le dijo al hombre que se portara bien hasta que le llamara. El hombre lo evadió y declaró que lo haría después de todo. El hombre miró además una foto de su hermana Shesa y declaró que su hija se parecía mucho a ella. Al mismo tiempo pensó que si se llamaba Bless y que era bastante gracioso. Resulta que aunque fuera una influencia descuidada, pero se ve que la liberación de mana fue muy significativa. Además, la chica sobrevivió y resulta que la subestimó y resulta que es más fuerte de lo que pensaba. El hombre pensó que si ella tiene el poder de Ed después de todo, podría muy bien interferir con sus planes futuros. Sería que no podía creer que ella hubiera nacido en Laviana justo cuando ocurriría su despertar. También se preguntaba si por algo se llamaban los peores enemigos. Resulta que esperará con impaciencia la aparición del oráculo en un futuro próximo. La protagonista se dirigió a la habitación del mayordomo. Encontró un sobre y afirmó que había sido escondido con bastante cuidado. Finalmente lo encontró y contiene la información de contacto del gremio que trabaja con Ed. Ella sabía que en la historia original, este gremio fue engañado por Ed y literalmente se convirtió en sus manos y pies. Resulta que estas personas, que conocieron al protagonista justo antes de la destrucción y el milagro, se salvan. Y sin embargo, como están especializados en información, pueden ser bastante útiles. De repente, una nube se acercó volando a la chica y le preguntó si la había ayudado. Ella comentó que la nube era la mejor. A continuación, la protagonista pensó que, cuando pudiera andar y hablar, empezaría a actuar en serio. Después de todo, ella crecería diligentemente y protegería a su familia Lavián. Y después de tomar esa decisión, el tiempo pasó volando muy deprisa. 7 años han pasado desde ese momento. La criada se volvió hacia la protagonista y le dijo que la señora Helena había venido a verla. La muchacha se alegró de inmediato ante la aparición de su hermana. También ella seguía llamándose Bless von Lavián, pero ya tenía 7 años. La protagonista recordaba la historia original de la novela Todos me quieren. Al tratarse de una novela romántica con harén inverso, era de esperar que aparecieran atractivos personajes masculinos. Por eso los celos de Helena por el protagonista podían calificarse de justificados. Y aquí, frente a ella, vio a un chico de pelo blanco y ojos azules. Él se disculpó por hacer semejante broma, porque se estaba divirtiendo mucho de que ella reaccionara así. También le pidió que le esperara, porque volvería pronto a por ella. A continuación, apareció otro tipo con el pelo amarillo y le dijo a la chica que tuviera cuidado.
comprendía cómo se podía ser tan torpe al hacerlo. También, un chico moreno apareció junto con ellos y dijo que quería estar ahí para ella. Aquí estaba incluso si ella no lo escogía a él aún no se rendiría bajo ninguna circunstancia. La chica sabía que la protagonista de esta novela, que se llamaba Bella, estaba rodeada de su amor por los personajes principales. Pues aquí estos hombres se dirigían a ella por el nombre de Bendita. Esto asustó mucho a la chica y se despertó inmediatamente en su cama. Entonces se levantó y pensó si era un sueño y por qué la llamaban Bless en vez de Bella. También se preguntó si deberían haber llamado a la protagonista por su nombre de pila. A continuación, la heroína empezó a salir de su habitación y pensó que tenía un mal presentimiento. Cuando estaba casi fuera de la habitación, no se volvió hacia su hermana mayor y se preguntó qué le pasaba en la cara. Cuando la heroína levantó la vista, vio frente a ella a Helena von Lavian, que en ese momento ya tenía 13 años. La protagonista se arrojó inmediatamente a sus brazos y declaró que estaba teniendo una pesadilla. Pero aún así, cuando vio a su hermana, se sintió mucho mejor. El interlocutor preguntó por la pesadilla. Aún así, si estaba en su sueño, se deshizo de todos esos maltratadores con facilidad. La chica agradeció inmediatamente el apoyo de su hermana mayor. Resulta que en todos esos 7 años, muchas cosas han cambiado mucho. El primero de esos cambios fue que 2 de los 4 príncipes de la familia imperial habían fallecido. Resulta que hubo un enfrentamiento entre el primer y el tercer príncipe. Como consecuencia de ello, Ed heredó el puesto de jefe de la casa. También nació un candidato para el papel del protagonista de la historia original, Fabian Gold. De repente, la protagonista se volvió hacia su hermana y le preguntó si estaba desocupada. Después de todo, no tiene por qué acudir a ella cada vez. Pero ella dijo que todo estaba bien, porque realmente echa de menos a Bless. También le preguntó si era la única que no la molestaba demasiado. La protagonista comentó que por supuesto que no, y que de ninguna manera podía ser así. Quiere estar con ella literalmente todo el día. Su hermana, con una sonrisa en la cara, también afirmó que ella lo querría todo. Al cabo de un rato, la niña dejó a su hermanita y declararon que se verían más tarde. La heroína en ese momento pensó que estaba muy ansiosa, ya que muchas cosas empezaban a ir como en la historia original que ella recordaba. Sin embargo, a pesar de todo, ella haría lo posible por evitarlo todo. Al cabo de un rato, la chica levantó la mano en clase y le dijo a la profesora que tenía una pregunta. La mujer preguntó inmediatamente a Bless cuál era su interés. La mujer era condesa y se llamaba Madame Land. Era la encargada de la educación de Bless. La muchacha dijo que, como eran una familia de magos, habían nacido con maná. Y entonces se preguntó si la forma del maná podía ser diferente de las imágenes que tenían en el libro. Su profesor le dijo que por supuesto que podía cambiar. Al fin y al cabo, la forma del maná puede cambiar, e incluso había oído que podía hablar. Resulta que los que ven el maná son los que están bendecidos por él. En otras palabras, son trascendentes. Sin embargo, la trascendencia fue reportada por última vez hace 1000 años, por lo que es imposible confirmarlo. El protagonista se preguntó inmediatamente qué otra cosa era esa trascendencia y si su original tenía algo así. La mujer se dio cuenta de que, además, esa persona que vivió hace 1000 años era el antepasado de Lavian. Cuenta la leyenda que tuvo que enfrentarse incluso a un rey demonio. Por eso a su familia se la llama el milagro de Lavian, y también considerado el verdadero oponente del rey demonio. Es por eso que la señorita Bless también es parte de esta familia, así que tal vez esté relacionado con eso.